Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 5. Allí está el sermón para este día. Pensarán un sermón de aniversario, el pastor tomará una nueva serie. Solamente el Señor, hermanos, me ha guiado este pasaje, espero traerlo de la manera tan fresca, tan renovada para sus almas. Voy a dar lectura, luego orar. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe y en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Oremos. Oh Dios bendito, te pedimos de manera muy especial que te plazcas en abrir nuestro entendimiento. Abre, oh Dios, los ojos de aquellos que tienen su Biblia en sus manos. Que tu Espíritu Santo pueda, oh Dios, cautivar la verdad del Evangelio. De aquellos, oh Dios, que estamos aquí y te conocemos, hemos leído estas partes muchas veces y tal vez no hemos comprendido. Hoy sea el día para comprender, entender lo que tu palabra nos dice. Y gracias por tu Hijo, quien dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Esta iglesia ha de ser firme, ha de permanecer, ha de prepararse para el encuentro con su Señor. Así como cantábamos, de la iglesia es el fundamento. Tiene su Señor, tiene su novio amado que viene por su novia. Te damos gracias, háblanos, usa al expositor, dale de nuevo gracia, verdad y líbrale del error. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Quiero titular este sermón de aniversario: una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Siempre me llegan correos electrónicos o mensajes de texto en mi correo personal o en mi celular, o a veces recibo llamadas por celular de hermanos, de hermanas o de visitas de otros lugares, o simplemente de personas que desean escuchar o reunirse o asistir a un lugar. Entonces viene una respuesta que yo tengo que dar. ¿Qué iglesia puedo recomendar a un hermano, un amigo en la ciudad de Puno? ¿Qué iglesia puedo recomendar a un hermano en el norte o en Arequipa o en cualquier departamento? Puedo hablar por mi país, porque nosotros tenemos cierta comunicación, cierta asociación de hermandad entre iglesias que profesan nuestra fe. Se dio la lectura de la historia de esta iglesia, la reseña. Ahora, ustedes han escuchado muy frecuentemente o muy recurrentemente cada rato, ¿no? Confesión de fe, o una iglesia bautista confesional. Y con eso queremos decir, no somos una iglesia nueva que se está aperturando en pleno siglo XXI, aunque estas verdades están apareciendo en estos tiempos. Nuestras raíces se remonta a los siglos XV, XVI y XVII, donde habían hermanos llamados como los bautistas particulares. Hoy no nos llamamos bautistas particulares, sino bautistas reformados, como tienen el logo de nuestra iglesia, porque creemos también lo que ellos protestaron. De eso nos llamamos protestantes.
Entonces, cuando alguien me escribe qué iglesia me recomienda, no voy a recomendar una iglesia, un estado donde puede ser deplorable o la salud de sus almas pueden ser afectados. Como pastor tengo la preocupación y el deber de recomendarles una iglesia. Ahora, ¿por qué me introduzco de esta manera? Porque aquí vamos a hablar de una iglesia modelo, de lo cual cualquier hermano fiel, devoto, desearía ser parte de esta iglesia. Versículo 1. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Hay una iglesia modelo del Nuevo Testamento y ustedes siempre pueden ver a esta iglesia. Aquí hoy, en pleno siglo XXI, sea en Perú, sea fuera del Perú, hay iglesias que son columna y baluarte de la verdad. Y muchas veces, como pastor, tengo el privilegio de poder hablar con los pastores de esas iglesias y al mismo tiempo confraternizar y entre nosotros recomendarnos o atendernos a nuestras necesidades. Pero la iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo porque se distinguía en sus miembros. Es una iglesia sufriente, es una iglesia que está creciendo en amor, versículo 3. Esta iglesia dice, porque vuestra fe aumenta grandemente. No solamente una fe salvadora el día que creyó, sino que esa fe se va a ir viendo en las pruebas, porque se dice de esta iglesia en el versículo 4, está en medio de persecuciones, aflicciones. Esa fe ahí se va aumentando y por eso Pablo dice, es muy conocido, ustedes son muy conocidos, estamos orgullosos. Versículo 4, la primera parte, hablamos con orgullo de vosotros. Queremos imitar una iglesia. Antes de que esta iglesia se plantara, cuando apenas éramos unos cuantos, hemos merodeado, hemos estado buscando ayuda por todo lado, recomendaciones, sugerencias de cómo debe plantarse una iglesia. Por alguien puede decir muy maduramente, bien, tiene las escrituras, usen sus escrituras para ver cómo es una iglesia. Pero cuando el conocimiento es limitado y la manera o la falta de experiencia de plantar una iglesia realmente se necesita ayuda. Ahora puedo decir, esta iglesia es una iglesia del cual Pablo elogia. Yo tengo algunas iglesias que recomendar y realmente si alguien me pidiera, yo con mucho orgullo, igual como Pablo usando esa palabra, lo recomendaría porque confío en sus ministros que estaban predicando en ese lugar. Veo cómo adoran, veo cómo sus familias se multiplican y tienen un ministerio muy halagador. Y yo creo que Dios se regocija. Apocalipsis nos muestra, hablando de las 7 iglesias ahí, de que Dios está en medio de ellos. Y en cada iglesia Cristo los señala lo que les falta. Y sé que esta iglesia sería señalado de parte de Dios de qué nos falta. Yo quiero al final, hermano, animarte y que nos veamos o que imitemos. Vivimos en una era donde todo es copiar, ¿verdad? Copiemos. O si podemos usar la palabra, mutemos, o seamos una copia de la iglesia de Tesalónica. Ahora, hay libros, hay conferencias y se habla de marcas de una iglesia. Bueno, aquí vamos a encontrar solamente algunas marcas, pero muy distintivas, pero yo creo que, hermanos, tiene que ser visto por usted. Pero voy a decir lo siguiente: hoy día hay una escasez de iglesias saludables, sea en Tacna, sea en el Perú, o sea en varios lugares del mundo. Pueden estar abiertas, aunque por este tiempo de la pandemia han estado cerradas. Ahora, escasez, porque Pablo también dice en otra parte, vendrá en los postreros tiempos, donde habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, hermanos, vivimos en esos tiempos. Gracias, hermano. Y la preocupación de tu alma es muy cierta. Si tienes una familia y quieres llevar a tu hijo, tú necesitas una iglesia saludable.
En esta ciudad yo solamente recomiendo a muchos que han salido de este lugar. Hay una iglesia que yo te puedo recomendar. Incluso lo he dicho con mis lágrimas. Pero en realidad uno tiene gustos. ¿Y qué quiero decir con gustos? Pues me gusta que en esa iglesia hagan esto, que tenga una cochera, o que haya un lugar de diversión para mis hijos, infinidad de programas. Pero lo central, hermanos, amigos, es la doctrina, es la enseñanza, que un pastor no se va a cansar de repetirle una y otra vez. Y esta iglesia que está aquí es muy claro. Yo lo he puesto en la lectura, nuestro hermano lo haya dado, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. No es algo nuevo lo que enseñamos. Ser confesional o ser un bautista o reformado, hermanos, no es algo nuevo. Ya fueron enseñados. La doctrina que Cristo enseñó, la doctrina apostólica, la doctrina de los primeros padres cristianos, esto se remonta, hermanos, al comienzo, cuando la iglesia ha empezado. Y Pablo dice: estad firmes. Si algo que quisiera hacer hoy en este día es llamarles a estar firmes, conservar. A cada hermano de esta iglesia se le dio una confesión de fe. Si usted no tiene, está en la parte de atrás, puede pedir a nuestro hermano, le puede dar al final del culto. Puede ser que se le haya gastado, pero yo le pediría que dice este texto: por favor, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Hay una preocupación. Ahora, algo que también yo escucho es que hoy día hay iglesias abusivas, hay iglesias legalistas, hay iglesias muertas, hay iglesias superficiales. Eso también, hermano, es preocupante. Es preocupante. Muchos pueden afirmar ser una iglesia bíblica, muchos pueden afirmar ser una iglesia modelo, pero si no están manteniéndose en la verdad, entonces va a haber problemas. Por eso puede usted una vez más ver en capítulo 2, versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, cuando una iglesia nace en un lugar, en una cultura, esta iglesia de Tesalónica no existía, pero en ese lugar se aperturó una iglesia. Pero a medida que va pasando, ¿qué sucede? En que Satanás también entra. Los falsos maestros también empiezan a aparecer. Y todo surge dentro de la iglesia. Y allí es el asunto. Yo no quiero confundirle ni que usted esté confundido con enseñanzas falsas, pero aquí la pregunta en este libro era respecto al día del Señor. ¿Cuándo Cristo regresaría? Capítulo 2, la venida del Señor y el hombre de pecado. Muchos se preguntarían, incluso en ese tiempo empezaron a decir: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar? Porque algunos dejaron de trabajar y Pablo tiene que exhortar ahí a los perezosos dentro de la iglesia, porque se estaban aprovechando de la situación. Incluso Pablo va a tener que decir: el que no trabaja, que no coma. Estaban creciendo en fe, en amor, en perseverancia en medio de pruebas, en medio de aflicciones. Así que los primeros 5 versículos nos va a dar el mensaje para una iglesia saludable, y este es mi mensaje en resumen. Una iglesia saludable es distinta al mundo, bañada en la gracia y la paz del Evangelio, creciendo en fe y amor y perseverando en las pruebas mientras mira hacia el reino de Dios.
Quiero empezar entonces con el primer punto. Una iglesia saludable es distinta del mundo. Este es mi primer punto. Pablo, Silas, que es Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses. Hermanos, quiero que prestes atención. Una iglesia saludable es distinta del mundo. Tenemos 4 años de existencia. Tal vez usted venga de otra iglesia. Pero antes de que usted pertenezca a la membresía de una iglesia, las Escrituras nos dicen que nosotros éramos del mundo. Y Cristo viene, y dentro de un momento vamos a leer el capítulo 17 de Juan. Cristo va a decir: ustedes no son de este mundo, aunque están en este mundo. Pablo vino a este lugar, está Silvano, está Timoteo, plantaron una iglesia en este lugar. No vamos a hablar con una introducción al libro porque no es una serie, pero quiero guiarlos a que en ese lugar empezó una iglesia, así como en esta ciudad empezó una iglesia hace años, pero fue por la predicación del Evangelio. Y el fruto del Evangelio, el fruto de predicar a Cristo y su cruz, hace que haya una iglesia en cualquier lugar. Puede empezar con una familia, puede empezar con 2 personas, pero nace una iglesia. Y Pablo, como enviado, como apóstol, como misionero, junto a Silas y Timoteo, empiezan una obra. Y la palabra para iglesia en original significa ser llamados de afuera. Es la palabra griega, ser llamados de afuera. Estos han sido llamados del mundo, pero es a través del Evangelio. Y Evangelio es nada más que buenas noticias. Y buenas noticias para el pecador, que Dios está llamando del mundo a las personas. Son llamados de afuera para diferenciarse de este mundo. ¿En qué? En sus valores, en todo lo que la Escritura nos pone. Ya no persigues las metas de este mundo, sino ahora buscas el reino de Dios y su justicia. Y Jesús dijo eso en Mateo capítulo 6, versículo 33. El mundo te puede decir: esta es la manera, esta es la ley, pero Dios tiene su ley santa. Y lo tenemos en los 10 mandamientos. Busque su Biblia, Juan capítulo 17, versículo 14 hasta el versículo 17. Quiero que ustedes puedan tenerlo en sus manos abiertas. Voy a dar lectura. Juan capítulo 17, versículos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tenemos algo muy hermoso aquí. Como he dicho, ser una iglesia saludable es ser distinta al mundo. Y Cristo dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado. Ahora, esta es la oración trinitaria, por donde el Hijo intercede ante el Padre. Usted lee todo el capítulo 17 y tiene una oración, una conversación entre Jesús y el Padre, una oración extensa donde somos considerados. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un efecto que hace, hermanos, una iglesia cuando predica el Evangelio es santificarte. Tu palabra, dice, es verdad. Santifícalos. Una iglesia está puesta para santificar a los miembros de una iglesia. Ahora, vamos a retornar a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia es una iglesia modelo, esto no es la iglesia de Roma, el Vaticano, esto no es la otra iglesia. Esta es una iglesia modelo del cual Pablo, un hombre de Dios, habla bien. Y nosotros quisiéramos que también otros hermanos, otras iglesias hablaran bien. No importa los números, aunque Dios puede traer números.
sino es de mantener la pureza de la verdad. Y de ahí Cristo aquí pone, santifícalos en la verdad. La santidad no es automático. Posicionalmente, el día que Dios te llamó, te salvó, te dio de su gracia, te perdonó sus pecados, posicionalmente decía Dios, te dice, eres santo, eres apartado para Él. Pero tu santidad personal es progresiva y va a llegar esa santidad a completarse el día que entres en gloria. No es que la santidad es automática, hermanos, y tampoco no vamos a llegar a ser santos aquí al 100% cuando estemos aquí. Pero no significa que no busquemos la santidad, porque el autor de Hebreo dice que sin santidad nadie verá a Dios, y una iglesia saludable es distintivo en eso, porque Cristo lo dijo. Entonces, la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Jesús estaba en el mundo, pero Jesús no es del mundo. Tiene que haber una diferencia entre su iglesia del Señor, por cual pagó un precio de sangre, con el mundo. No podemos ser iguales. Ahora, la palabra de Dios nos dice cómo quiere que tú vivas. Dios nos dice cómo quiere que nosotros vivamos en medio de esta sociedad. Verdaderamente el corazón de las personas no ha cambiado. Tenemos muchos años de existencia, el corazón del hombre es el mismo. Puede ser que la ciencia aumente, puede ser que la tecnología esté creciendo, pero el corazón de los hombres sigue siendo el mismo. El mundo sigue persiguiendo las riquezas de este mundo, mientras los creyentes, los hijos, van buscando el reino de Dios y su justicia. Y de ahí que si uno pudiera pensar o recordar el sermón de la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una hambre, no sé cuándo usted ha experimentado hambre, yo he experimentado hambre de justicia. ¿Y qué justicia? Porque no tienes la justicia que Cristo te da. Una justicia perfecta donde Dios el Padre te dice, eres justo. Esa justicia no lo tenemos. Una iglesia se remonta entonces a los deseos que Dios puede tener, no a los deseos de este mundo. El mundo cambia. Cada día uno puede escuchar las noticias y en cada país se van aprobando leyes en contra de las leyes escriturales. Y sabemos que eso, hermanos, va a traer juicio a las naciones. El mundo te puede decir, está bien vivir, por ejemplo, fuera del matrimonio, convive. Pero Dios dice, hermanos, es fornicación. El mundo te dice, puedes adulterar. Dios dice, es adulterio. El mundo nos comunica que dos personas del mismo sexo pueden vivir, pueden casarse, pero Dios dice que eso es abominación. La iglesia, en ciertos lugares, puede decir, ha tolerado esto. Al final, terminando aceptando que hay iglesias que me da vergüenza decir iglesia porque sus líderes o aquellos que pastorean son lesbianas o son homosexuales y son puestos como pastores. Hermanos, esto es lo que está pasando. Eso no es una iglesia modelo, no es la iglesia de Dios. Pero la iglesia en ciertos lugares ha tolerado. Todo es perversidad. El mundo pregunta, ¿por qué creer en la moral que enseña un libro tan antiguo como la Biblia? Respondemos, lo creemos porque Jesús lo creyó y porque Jesús dijo que es la verdad, la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Tu palabra es verdad. O cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre.
Quiero pasar a mi segundo punto. Una iglesia saludable está bañada por la gracia y la paz del Evangelio. Primero hemos dicho, una iglesia saludable es distinto al mundo. Ahora quiero enseñar, una iglesia saludable está bañada por la gracia y la paz del Evangelio. Versículo 1 y 2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios el Padre del Señor Jesucristo. Es un saludo típico del apóstol Pablo a las cartas. Usted lee sus cartas, va a encontrar, ¿no? Salvo el libro de Gálatas, donde no hay un saludo, porque esta iglesia en Galacia estaban pervirtiendo el Evangelio. Y Pablo dice, no es que hay otro Evangelio, sino que hay hombres que se han infiltrado o están buscando que la salvación sea por obras. El judaísmo estaba volviendo. Y Pablo dice, cualquiera que anuncie otro evangelio, al cual nosotros hemos anunciado, dice, sea anatema, en otras palabras, maldito, condenado al fuego eterno. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que una iglesia saludable está bañada por la gracia y la paz del evangelio? Una iglesia nace bajo el entendimiento de lo que es el evangelio. Si cuando compartimos nuestra fe, hablamos de Dios el Padre y empezamos a decir que Dios es justo, que no va a pasar por alto su justicia, que no va a pasar por alto tu pecado, que Dios es misericordioso. Entonces, cuando compartimos el Evangelio, empezamos hablando del Padre. Implícitamente, Pablo aquí menciona gracia a vosotros, pero el versículo no termina diciendo en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo compartimos afuera, no empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho en mí, o que tuve una experiencia, una éxtasis de cosas así, no. Nos vamos a las Escrituras y empezamos a hablar de Dios el Padre, Dios el Hijo, y lo que hizo su Hijo en la cruz. Y Pablo empieza a mencionar aquí la palabra gracia, gracia soberana. Gracia, vamos a ver un momento de definir qué quiere decir. Pablo aquí no menciona implícitamente, o no explica, perdón, la palabra evangelio, pero el evangelio que predicó en Tesalónica hizo que una iglesia naciera en ese lugar. El evangelio que predicó incluía al Señor Jesucristo. Según 1 Corintios capítulo 2 habla diciendo que no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y este crucificado. Ese mensaje Pablo lo llevó a Tesalónica, y aquí habla y en el Señor Jesucristo. Así los voy a leer. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo. Una bendición de gracia. ¿Cómo es que tú y yo podemos estar en paz con Dios? Piensa por un momento. Y Pablo dice paz, una paz completa, una paz que trasciende no solamente la calma en tu ser. Pasó la reforma protestante, pasó el día de la reforma el 31 de octubre. Hablamos tanto de Martín Lutero. Era un hombre que paraba horas confesando sus pecados. Buscaba el perdón de sus pecados. Estaba tras el sacerdote, estaba tras todos los rituales que Roma ofrecía y no encontraba paz. Y veía las indulgencias y todo y no encontraba paz. Y leyó un versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Y los ojos de Martín Lutero fueron abiertos. Y ese día Lutero creyó y se arrepintió de sus pecados. Entonces se sintió su alma paz. Una paz que trasciende. Y el mensaje del apóstol Pablo aquí habla del Señor Jesucristo. Y menciona a Dios nuestro Padre. No hay una explicación, pero ¿quiénes eran
estos hombres en Tesalónica. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses, unas páginas más atrás en sus Biblias, versículo 5 y versículo 7. Voy a dar lectura. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, vea evangelio, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Versículo 7. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Entonces, esta iglesia, para un grupo de personas, ¿cómo recibieron el mensaje del apóstol Pablo? Lo recibieron como venido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien comunica y trae convicción. Puede ser cualquier hombre como yo parado aquí hablando, pero es el Espíritu Santo, no es el predicador, es el Espíritu Santo trayendo verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Voy a dar lectura. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí Pablo está una vez más haciéndonos ver quiénes eran ellos. Pero aquí menciona el Espíritu Santo. Tenemos en el versículo 1 y 2 a Dios nuestro Padre. Tenemos al Señor Jesucristo. Y en este versículo tenemos la deidad del Espíritu Santo. Ahora, cuando digo la deidad, hablamos, hermanos, de nuestra fe. La fe cristiana es trinitaria. Nuestros himnos tienen que coronarse o tienen que dar gloria o dar homenaje o dar fama a la Trinidad. ¿Qué pasaría si solamente empezamos a adorar al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo? Y que la gloria del Salvador que se inmoló en una cruz. Y que del Padre que hizo un plan de gracia para salvarnos. No, hermanos, no, amigos. La fe cristiana es trinitaria y una marca de una iglesia saludable es que proclama la Trinidad. No es que Dios el Padre es mayor, no es que Dios el Hijo es menor, el Espíritu Santo es menor, no lo es. Ahora hay iglesias falsas que niegan la Trinidad, de lo cual no debieran llamarse iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque en todo el mundo están. Niegan al Hijo, niegan al Espíritu Santo. Cuando decimos Trinidad, quiero decir que hay un Dios que existe en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y Pablo extiende aquí gracia y paz a esta iglesia de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Y gracia, hermanos, amigos, es un favor inmerecido. Eso es, gracia es algo que tú no te mereces. Y Dios te concede. Dios nos otorga en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos definir gracia? Dios otorga las bendiciones de la vida eterna. ¿Es poca cosa para ustedes? Para mí no lo es, y sé que tampoco. Dios otorga perdón de pecados. Dios otorga una posición delante de Él como un regalo gratuito. No tienes que trabajar para tu salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se jacte.
para que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces, la palabra gracia que está aquí en Tesalónica habla de que estos creyentes en Tesalónica recibieron algo que no se merecían. Es como hoy día si alguien aquí se diera la voz del Espíritu Santo y se rindiera a Dios y con sus labios diría, reconocería que un hombre llamado Jesús murió en una cruz por sus pecados. Cantábamos el himno, recuerdo, en la letra, hablando del vil pecador que creyó. Ese vil pecador, bueno, era el ladrón en la cruz. No tuvo que hacer nada para ser salvo, solo creer, porque estaba a horas de expirar. Y creyó. Gracia significa eso. Solo tienes que recibirlo, lo que Dios te da. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 24, usted puede leer ahí, que somos justificados por su don inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tienes gracia, has recibido esa gracia. Ahora, la siguiente palabra es paz. Gracia a vosotros y paz. ¿Quién no quiere paz? La Biblia dice que, primeramente, no quiero espantarte, pero dice que somos enemigos de Dios. Entre países hay conflictos. Los hijos muchas veces son conflictos, o generan conflictos en su hogar, o puede ser viceversa, los padres tienen conflicto entre sus hijos. No voy a hablar especialmente de eso, sino voy a hablar de la paz espiritual, que tiene que ver de nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sangre fue derramada para que haya paz, para que Dios apacigüe su ira con su creación, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y otra parte nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si Cristo, que es la paz, que dijo, yo soy la paz del mundo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo los da. Él está acercando a la criatura, a su Padre. Entonces, esa paz proviene de Dios. Hablamos de una paz de reconciliación por medio de Cristo. Su sangre fue derramada por nuestros pecados para que tú y yo estemos en paz. Eso rompió las barreras. Ya no es solamente la salvación para los judíos. Si nos remontamos 2000 años atrás, todo se centraba alrededor de Israel. Cristo vino a ellos, los suyos lo rechazaron. Pero Cristo, hermanos, a través de una cruz, ya no hace excepción de personas, sea judío, sea griego, sea gentil, chino, moreno, peruano, americano, lo que tú quieras, todas las barreras, toda etnia, hermanos, se acabó. Cristo rompió esas barreras. Cualquiera, hermanos, cualquier hombre o mujer ahora puede invocar el nombre de Dios, puede entrar a la presencia de Dios y hallar paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 en adelante nos dice, porque Él mismo es nuestra paz. Qué noticia, hermano, amigo, amiga. Porque Él mismo es nuestra paz. En estas fechas van a decir, muchos van a poner su villancico Noche de Paz, pero si nada más leemos aquí, está hablando de Cristo como nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Hablamos de los que tienen paz en Cristo y ahora son de la iglesia. Esto nos muestra una vez más que nuestros pecados han sido perdonados completamente por la gracia de Dios. Y al recibir esa gracia tenemos paz interior en medio de la prueba. Hermanos, esto nos ayuda. Paz en la tormenta, como dice un himno. Y es a través del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Todo gira en torno al Evangelio. Si entendemos claramente el Evangelio. Ahora,
a través de esto entramos en una relación con nuestro Padre. Es como constantemente los que son padres saben cómo su hijo tiene contacto con su padre. Lo mismo hacemos los hijos. Ahora, la figura también para todos es que si no estás en Cristo, entonces eres como el hijo pródigo. Puedes verte en Lucas capítulo 15. Tienes un padre amoroso siempre esperando que su hijo vuelva. Y lo está esperando con brazos abiertos. Es compasivo, es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia. Éxodo capítulo 34, versículo 6, tenemos a nuestro Dios lento para la ira, es compasivo, es misericordioso. También el Evangelio nos llama a someternos al señorío de Jesucristo. Por precio fuisteis comprado, ahora glorificar a Dios con tu cuerpo. Pablo dice eso en 1 Corintios 6. Tu cuerpo ya no te pertenece, pertenece al que lo compró. Así que una iglesia saludable se distingue del mundo, está bañada con la gracia y paz del Evangelio que nos viene por medio de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Ahora quiero pasar a mi tercer punto ya para ir avanzando. Una iglesia saludable tiene cada vez más fe en Dios y se aman los unos a los otros. Repito, una iglesia saludable tiene cada vez más fe en Dios. Y sus miembros se aman los unos a los otros. Versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, dice el texto, como es justo. O sea, dice Pablo, como es justo. Porque vuestra fe aumenta grandemente. Si en esta iglesia no reinara el amor, yo diría, ¿qué hacemos acá? Pero esta iglesia de Tesalónica abundaba. Y el amor, dice, y de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto se resumen los mandamientos. Amarás a Dios el Padre con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu alma, con tu espíritu, pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una iglesia tiene que crecer. Ahora vamos a ver una iglesia saludable. Es que su fe o la fe de aquellos que perseveran en esa iglesia es visible, es notorio. No es que yo creí en el Señor, me bautizaron y mi nombre está en el registro, ¿no?, ahí de la iglesia y soy un creyente y quedó ahí. No, es una fe que obra. Hay una fe salvífica. El día que tú depositas tu fe en el Señor Jesucristo, ahí inicia. Pero esa fe salvífica no significa que esa fe opera de manera automática. Esa fe tiene que ser probada. Y esa es la mala noticia, que no nos gustan las pruebas, no nos gustan las malas noticias, y vamos a ver esto aquí. Pero esta iglesia está creciendo en fe. Yo creo que el día que fuimos salvos, hoy podemos avanzar unos pasos adelante y decir que mi fe ha crecido. No soy ese niño espiritual. Hoy he aprendido a creer en Dios. Se da cuenta que esa fe hay que operarla, pero es basado en las promesas de Dios, basado en lo que Dios dice, ahí se ejercita. En las Escrituras tenemos hombres de fe, hay muchos hombres de fe. Lo tienes ahí en Hebreos capítulo 11, ¿no? Empieza. Ahora, esta iglesia es modelo. Pablo reconoce. Y también aquí quiero mostrarles que esta cualidad o esta virtud proviene de Dios. No es que los que están en Tesalónica por ellos mismos generaron fe. Recuerden, dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena palabra, por su espíritu. Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si ellos
en ellos fue visible la fe. ¿Es por qué? Porque Dios, hermanos, obró a través de su Espíritu Santo. Pero era visible. Pero ellos eran responsables de que su fe crezca. Hay un momento que están en la tormenta. Los discípulos empezaron a pedir a Jesús: aumentanos la fe. Y es lo que tú y yo debemos pedir, no solamente por usted, sino por la iglesia. Hablando del amor, Cristo dijo que nos amemos. Y aquel que no entiende el amor de Dios no va a poder perdonar. Somos responsables de crecer en fe, en amor, pero esto solamente va a ocurrir siempre que dependamos del Espíritu Santo. Si no, no va a haber resultado. De manera práctica, ore por usted, ore por los miembros de esta iglesia, ore por otros cristianos, para que Dios aumente fe en ellos. Que cuando venga la prueba, esté listo. Ahora, una iglesia saludable tiene una fe creciente en Dios. Pablo dice siempre, versículo 3, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Es, como otras palabras, es justo, dice el texto ahí. Es apropiado. O tenemos la obligación de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque detrás de ese crecimiento, Dios estuvo ahí. Cuando Job es puesto en prueba, no es el Job cuando empezó. Job ha crecido en fe. Por cierto, estamos por terminar la serie de Job. Y aquí los de Tesalónica reciben el elogio del apóstol Pablo y les anima. Están creciendo en fe, en amor. Es visible. Una vez empezaron por su fe salvífica, eso fue el comienzo, creyendo en Jesucristo como su Salvador y Señor, y empezaron a creer en las promesas de Dios. Pero si solamente fuera racional o algo escritural está ahí, y yo no creo, ¿qué pasaría? Estarían perdidos. Pero todos creyeron, Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo a este mundo. No es solo una vez. Esa fe tiene que crecer. Ahora, la noticia difícil, como dije, es que esto viene a través de las pruebas. Te llaman mañana y te dicen tienes cáncer. O te comunican mañana, pasas un examen de prueba de COVID y sales positivo. Y allí es donde tu fe entra en acción. Puedes naufragar, tal vez verte sin esperanza. Y de eso es lo que trata, quiero decir, cuando nuestra fe tiene que crecer. Porque cuando algo duro viene a tu vida, como dije, un problema de salud, un despido de trabajo, una crisis emocional, un problema familiar, puede ser de lo más pequeño o lo más grande, aunque es bueno desde lo más pequeño ejercitar nuestra fe. Te falta dinero, pide eso. ¿Tienes dinero? No le pides a Dios, te das cuenta. Pero si tú ejercitas tu fe con el pan diario que debes pedir en oración a Jesús, dánoslo hoy, pero cuando tienes no lo agradeces, no lo pides. Entonces la fe tiene que ejercitarse siempre, sea una prueba grande, sea una prueba pequeña. Pero hay algo que sucede, también me he dado cuenta. Quiero tomar esto de la ilustración del pueblo de Israel. Que muchas veces, como el pueblo de Israel, empezaron a quejarse, empezaron a acusar a Dios. Dios iba a libertarlos a través de Moisés. Con señales, prodigios, se abrió el mar, el ejército de Faraón quedó ahí en el mar atrapado, están en camino del desierto, Dios los bendice con el pan, con el maná, les ofrece agua y el pueblo seguía refunfuñando, seguía enojados, cuando no había gratitud. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice,
esta generación no va a entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel, sino que solamente los que tuvieran promedio de 20 años para abajo, otra generación se levantaría. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Tuvieron un padre amoroso, un padre misericordioso, pero fueron sometidos a prueba. No tengo la cita, pero dice el Antiguo Testamento que ellos fueron sacados del horno de fuego de Egipto. ¿Para qué? Para ser probados en el desierto, para ver qué había en su corazón. Y las pruebas, hermanos, hace ver lo que hay en nuestro corazón. En plena pandemia, ¿dónde estuvieron los poderosos que perdieron su vida teniendo fortuna? No es asunto de dinero cuando se trata de salud. Y esta generación que fue libertada en el desierto murió. Pero quiero invitarte a leer un hermoso pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Les pido unos 10 a 15 minutos ya para finalizar. Casi en la parte final está el libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hermanos, amigos, Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿A fin de qué? A fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Sus promesas. Hermanos, cuando Dios dice amén, es amén. Porque Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta. Si Dios ha prometido, lo va a hacer. Volviendo al pueblo de Israel, Dios los liberó milagrosamente. Las 10 plagas cayeron sobre Egipto, cerró el mar. ¿Qué oportunidad más tenía para confiar en Dios? ¿Y cuánto quiero decir, hermano mío? Dios muchas veces y de muchas maneras, ¿cuántas veces nos ha librado? Eso es una oportunidad más para confiar en Dios. No esperemos un éxodo el desierto, aunque el desierto es bueno, para ver qué hay en nuestro corazón nada más. Pero tenemos una gran oportunidad para confiar en el Señor. Pero esta gente, hablando de Egipto, solamente se quejaron contra Moisés. Y allí el problema. El Nuevo Testamento dice, esto está para nosotros como un ejemplo, para que no imitemos lo que ellos hicieron. Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos dice, cuídense hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo para apartarse del Dios viviente. Ahora, cuando Pablo dice aquí en su texto que tu fe aumenta grandemente, habla de que nuestra fe no solo debe mantenerse, sino tiene que ser creciente. Versículo 4, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Otra declaración, una iglesia saludable tiene cada vez más amor unos por los otros. Hemos hablado de fe, y Pablo siempre también en sus cartas relaciona amor y fe. Es como una moneda de doble cara. Si habla de amor, va a hablar de fe, y si habla de fe, va a hablar de amor. Incluso 1 Corintios capítulo 13 dice que sin amor no somos nada. Y Cristo nos ha dicho, lo he citado, un momento atrás, mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora, nosotros, ¿cómo debemos ser conocidos? Por el amor que debemos manifestar los unos a los otros.
Ese amor tiene que ser creyente. Ese amor viene del Señor. No amamos a Dios solamente porque nunca hemos amado a Dios como debe ser. Y ninguno de nosotros va a amar a Dios al 100% como Dios quiere que le amemos. Porque el mandato de Dios sigue siendo: ama a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todo lo que tienes. No llegamos a hacerlo. Pero aprendemos el ejemplo de amor en Cristo, al cómo Él nos ha enseñado. Y eso es visible. El amor es sufrido. Dices que amas a tu hermano, sufres por él, te preocupas por él. O sea, hablar en este día, hermanos, es un recordatorio de una iglesia saludable. Tienen que ver estas marcas en nosotros. Y si no lo hay, es la exhortación para este día. Pero hablando de la iglesia de Tesalónica, ellos eran, hermanos, crecientes en esto. Era visible. Era una señal, dice el versículo 5, evidente. Porque se aproxima el juicio de Dios. Y si Dios pusiera en balanza esta iglesia, había amor en Dios. No serían hallados faltos. Así que Pablo los elogia y les insta a sobresalir, que su amor debe crecer más. Oremos. A veces es difícil amar a tu enemigo. Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y lo hizo cuando le lavaba los pies al que le iba a traicionar, al que le dio un beso. Y es doloroso, hermanos, cuando alguien te da la espalda, o alguien en quien confías. Pero somos nosotros, somos humanos. Pero piensa de Jesús, que al final dijo: de tal hombre que mejor es que no hubiera nacido. Era entregar al hombre que iba a salvar a este mundo. Ahora, ya finalizando, hay un obstáculo para el amor, o el amar es el egoísmo. El yo, o el estar centrado en uno mismo, es un obstáculo. Muchas veces en lo práctico es que las cosas nos atrapan, ¿verdad? Nos atrapan o nos poseen. Y cuando se trata de dar, como que queremos decir: esto es mío, no lo doy a nadie, no lo comparto con nadie. Muchos pueden luchar con esto, pero estos hermanos en Tesalónica eran como los primeros cristianos de los Hechos, que tenían las cosas en común, que compartían en sus necesidades, sacrificaban su tiempo. Hay un llamado en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. En la iglesia de Filipo había dos hermanas. Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien. Ambas habían trabajado junto con el apóstol. Pablo los conocía, pero no podían amarse. Pablo dice: ruego que se reconcilien los unos a los otros. Ahora, no significa que en una iglesia no hay conflicto, hay conflictos. Y la carta dice, como Pablo: reconcíliense. Pero cuando hablamos del amor, hablamos de perdonar. Y así termina esta carta. Esta iglesia está perseverando, versículo 4, la parte B. Quisiera hacer unas preguntas. ¿Estás creciendo en fe? ¿O estás creciendo en murmuraciones? Porque si es que no estás creciendo en fe, en las pruebas puede ser que estés murmurando contra Dios. Puede ser que no estés de acuerdo o estés de acuerdo. Pero lo que importa es que Dios lo dijo. Cuarto, una iglesia saludable persevera en la fe en medio de las pruebas difíciles. Versículo 4, hablando de estos creyentes en Tesalónica, en medio de todas las persecuciones y aflicciones, estaban soportando, estaban perseverando, pero no fue algo automático que ellos lo lograron.
Si hablamos de que hubo fe, está ejerciendo fe. Y eso es correcto, hermanos. Esa es la clave para seguir creciendo. Y es un hábito que tiene que ser constante. Y empieza con la oración, empieza con la lectura de la palabra de Dios todos los días. Puedes ir a un salmo, descansar en eso. Y es donde la palabra de Dios se te convierte en tu alimento diario. A mí me encantan los salmos, siempre estoy ahí. 5. Una iglesia saludable ve su sufrimiento a la luz del reino de Dios. Este es mi último punto. Versículo 5 dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Aquellos que van a entrar al reino de Dios son aquellos que también están creciendo, no solamente en fe, no solamente creciendo en amor, sino que también es su sello de que pertenecen al reino de Dios. Es una señal evidente. Es lo que se ve de estos creyentes aquí. Versículo 5 habla del sufrimiento. Pensamos que cuando venimos al cristianismo nunca íbamos a sufrir. Y es lo que hay más. La iglesia sigue siendo perseguida. Satanás sigue atacando a la iglesia. Satanás sigue infiltrando a sus emisarios. Hay persecución por todo lado. Así que mejor te diría, no es que cuando vienes aquí significa que tus problemas se van a solucionar. Aunque Dios puede hacer eso. Pero cuidado con ese evangelio falso que dice: ven a Cristo y se te soluciona todos los problemas. O ven a Cristo y nunca más te vas a enfermar, porque Cristo llevó tus enfermedades en la cruz. Los creyentes nos enfermamos. Sí nos enfermamos. Este virus ha llevado a muchos creyentes a la gloria. Así que no esperes ser liberado de eso. Más bien persevera en el sufrimiento, que es una evidencia de que Dios está obrando a través de eso, para llevarte a su reino eterno. Y si es que ese medio que Dios usa, así como usó para el pueblo de Israel, su desierto, sea para ti, para ser probado. Pero pasando eso, vas a escapar del juicio de Dios. Porque no tendría sentido el versículo 5 si no fuera así. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Va a haber un justo juicio de Dios. Pero si las pruebas donde has sido sometido has pasado, entonces vas a ser liberado de ese justo juicio de Dios que se aproxima. Así que, hermanos, amigos, en este día el Señor nos está llamando. Si estás en persecución como estos creyentes, o si hay dolores en tu corazón, en tu alma, no lo deseches. Dios es más sabio que nosotros, lo he dicho muchas veces. Dios es más alto que nuestros pensamientos. Y si algo está orquestando, sea la situación que estés, es para purificarte, para limpiar las asperezas que puede ver en nuestro corazón. Primera de Pedro, termino leyendo este texto, capítulo 6, versículo 7. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Escuche lo que sigue: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esa fe tiene que ser probada, es más preciosa, dice, que el oro que perece. Pero si es hallada, aprobada, esa fe resulta en alabanza, gloria y honor en el día en que Cristo regrese.
Conclusión. Normalmente las personas, no todos, pero una vez al año se hace un examen médico. Y muchos pueden decir o confían que no van a tener problemas de salud. Y soy de los que piensan así. Pero, ¿qué de verdad puede tener si es que no me hago el examen? Con esto quiero decir, hermanos, amigos, un chequeo, un examen médico confirmará o revelará tu estado de salud. Y la iglesia es así. Si en nosotros, hermanos, estos hábitos no están, o estas disciplinas, o estas marcas no están, eso nos revela que la condición de nuestra iglesia. Somos una iglesia saludable, iglesia bautista reformada, gracia soberana. Necesitamos ese chequeo de parte de Dios. Sí. Y hoy día, hermanos, este es el texto. Porque nosotros hemos recepcionado el Evangelio. Creemos en las buenas nuevas que ofertamos. Y creemos que somos distintos al mundo. Porque Dios lo dijo. Porque estamos bañados en la gracia de Dios, en su paz. Porque estamos creciendo en fe, estamos creciendo en amor, estamos perseverando en las pruebas, sabiendo que la venida del reino de Dios está cerca. Que Dios nos haga un examen y lo que tengamos que corregir, lo hagamos. Porque queremos ser una iglesia también modelo para otras iglesias que están empezando. Oremos. Oh Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra en este día. Oh Dios, se acerca el día de tu manifestación donde todo ojo te verá. Oh Dios, oramos para que podamos ser partícipes de ese día. Tu Hijo nos enseñó a orar, venga tu reino. Y cuando venga, oh Dios, queremos estar al lado del conquistador. Padre, en este día te rogamos que tu Espíritu Santo haga el examen en cada corazón. Si hay fe salvífica, si hay fe que persevera, si hay amor por ti o hay amor por las cosas de este mundo. Tu palabra nos dice, el que no ama a Dios o el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. El que no ama a Dios o el que ama al mundo no es de Dios. Oh Dios, tú nos llamas en este día, a través de lo que nos has hablado, para que como iglesia mostremos esto entre nosotros al mundo, porque tú lo ves así. Padre, te pido de manera especial para que tu Espíritu Santo también pueda obrar en aquellos, oh Dios, a quienes tú cautivas con tu amor. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado, con cuerdas de amor te he llamado, que puedan conocer el amor verdadero en tu Hijo, que dijo ser que es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, dijo tu Hijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Concede fe salvífica, concede arrepentimiento. Y gracias por estos 4 años como iglesia que nos das, y el gozo de volvernos a reunir, y el gozo de poder ver, oh Dios, a mis hermanos. Es una bendición. Padre, los días venideros podamos tener abierto este lugar. Y como iglesia sigamos predicando la verdad del Evangelio. Porque tu iglesia es columna, sostén de la verdad.
Oh Dios, ayúdanos entonces a crecer en fe, en amor. Gracias te damos. En Jesús oramos esto. Amén. Que Dios los bendiga. Pero no sé cuánto tiempo prediqué, pero no tenía mucho tiempo sin predicar, por decir, desde el 15 de marzo, si no recuerdo muy bien. Vamos a, hermanos, terminar cantando un himno. Anhelo trabajar por el Señor. Es el último himno, número 8 en sus copias. Que este nuevo año que el Señor nos concede de vida y ministerio, hermanos, sea para trabajar en la obra del Señor. Dios usa manos de hombres, hablando de nosotros, para que su reino siga extendiéndose. De eso trata este himno. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.